El excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, finalmente no llegó esta mañana a declarar ante la ministra Romy Rutherford. El general, ahora en retiro, insiste en que él debe ser interrogado en su domicilio, que está en Locurro, por lo que presentó un recurso de reposición precisamente para que se revise esa decisión que tomó la ministra Rutherford. ¿En qué consiste esta acción judicial y qué se espera que suceda en este caso? Vamos a revisar todos los antecedentes con Daniela Forero Ortiz. Hola Daniela, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Tenía citación a las 9 de la mañana en compañía 1213 en el despacho de la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, pero el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, no llegó. Recordemos que ayer, en medio de la cuenta pública del Ejército, el general renunció a la comandancia en jefe de la institución castrense, pero insistió en su inocencia y podríamos decir en palabras coloquiales que destrozó la justicia militar, acusando que no se daban las garantías procesales, como por ejemplo el debido proceso, entre otras. Su defensa intentó aplazar esta diligencia, lo que fue rechazado. Anoche también intentaron que la declaración fuera en su casa, en Locurro, lo que también fue rechazado por la jueza. Y cerca de las 7:50 de esta mañana llegó hasta su despacho la ministra, pero no llegó la persona a quien tenía que interrogar, esto en el denominado caso fraude en el Ejército por dos aristas. Hablamos de pasajes y también, por otro lado, gastos reservados. Finalmente, lo cierto es que no avisaron a la ministra y al cabo de una hora llegó hasta este despacho un abogado a interponer un recurso de reposición con apelación en subsidio. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué consiste esta acción judicial? Quiere decir, en palabras simples, que la ministra reconsidere interrogarlo tanto en su casa y que además esta diligencia esté presente su abogado. Y acá la ministra puede resolver, evidentemente va a resolver o puede acoger o rechazar, pero sí o sí esto pasa igual a ser revisado por la Corte Marcial. En el escrito que presentó su abogado Juan Carlos Manríquez, quien aseguró que una vez la ministra interrogó a otro excomandante en jefe, que también está procesado, acá hablamos de Humberto Oviedo, en su domicilio, por lo que acá debiese pasar lo mismo. Escuchemos las palabras del defensor. El general Martínez está a disposición de la justicia en un procedimiento regular y debido. Hemos hecho una presentación para reiterar que la diligencia se haga en el domicilio que conforme a la ley procede, entre otras razones, recordando resoluciones previas del mismo tribunal en igual sentido, y porque la interpretación que se dio para este caso ad hoc, todo indica contraría el texto de la ley. Ahora, antes de que se fije una nueva fecha y hora de la diligencia, de esta diligencia que va a realizar la ministra de la Corte Marcial, Romy Rutherford, primero se tiene que resolver estos recursos. Catherine Nivaldo. Ya, ¿y hay fecha? ¿Qué va a ocurrir? ¿Nueva citación? ¿Hay plazos para eso? Eso es lo importante, porque la ministra tiene alrededor de 24 horas para responder esta reposición y, como decíamos, que independiente de la decisión que ella tome, esto tiene que escalar a la Corte Marcial. Esto ya estaríamos hablando de la próxima semana, porque la Corte Marcial solamente revisa causa, sesiona los días martes, miércoles y jueves. La otra opción es que sesionen de manera extraordinaria para ver este recurso, pero lo cierto es que fuentes relacionadas a la investigación dicen que la ministra va a resolver, después sigue a la Marcial, pero finalmente la próxima semana recién podríamos tener novedades. Y aparte, que la próxima semana ideal, evidentemente, para la investigación o lo más beneficioso para la ministra Romy Rutherford, es que esto sea antes del miércoles. ¿Por qué antes de esta fecha? Porque recordemos, es el miércoles cuando el Tribunal Constitucional va a revisar este requerimiento de inconstitucionalidad, porque recordemos que el general en retiro, Juan Miguel Fuentealba, intentó paralizar este proceso. Iba a ser revisado ayer, pero finalmente el Tribunal Constitucional no lo vio y quedó esto en tabla para el próximo miércoles. Entonces, recién la próxima semana vamos a tener novedades. En un principio se hablaba de una eventual orden de detención, porque él no se había presentado a esta diligencia para ser interrogado. Sin embargo, como hay acciones judiciales entre medio, esto todavía no puede ser, no pueden emitir una orden de detención hasta que finalmente se resuelva esta acción judicial que interpuso la defensa del general en retiro. Gracias, Daniela. Gracias. Buenas tardes. Hasta pronto.